Sara estaba sentada en el despacho del director de la universidad, con pesados pensamientos atenazándole el pecho. Al otro lado de las ventanas de Nueva York, la vida seguía tan vibrante como siempre. Lejos de allí, a miles de kilómetros, quedaba su pueblo natal y el mundo que una vez había conocido. Aquí, en esta enorme ciudad, se sentía a la vez parte de algo grande y un pequeño engranaje de una compleja maquinaria. Su mirada estaba fija en la ventana, pero sus pensamientos vagaban muy lejos. Bueno, ¿qué vas a decidir? Sonó la voz del director, que rompió su silencio. Sara se volvió lentamente, mirando al hombre mayor que era su mentor. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos se leía preocupación. Sabía por lo que estaba pasando. Era él quien la ayudaba a adaptarse a este mundo difícil. No sé, dijo en voz baja, sintiendo que sus palabras se atascaban en algún lugar de su interior. No encontraba una explicación sencilla para todo lo que estaba ocurriendo en su vida. No podía explicar por qué su madre se había ido tan pronto. ¿Por qué era tan difícil dejar atrás el pasado? El director se reclinó suavemente en su silla, mirándola con comprensión. Sabía lo difícil que era decidirse a dar un paso así, sobre todo a su edad. Todo lo que ella estaba pensando ahora mismo no tenía que ver con los típicos problemas adolescentes como el resto. Ella siempre había sido diferente. Otros chicos soñaban con fiestas, entretenimiento y redes sociales, pero ella soñaba con algo más grande, un futuro que no creía que fuera para todos. Sara, eres una chica inteligente y creo que entiendes muchas cosas, dijo el director, con voz severa pero cálida al mismo tiempo. Sabes que no todo el mundo puede dejar la escuela así como así. Te das cuenta de que la medicina no es una broma, ¿verdad? No es solo un trabajo. Es un trabajo duro que requiere toda tu fuerza, determinación y mucha responsabilidad. ¿Estás segura de que quieres dedicarte a ello? Sara suspiró, bajando los ojos. Todos sus pensamientos se centraban en su madre, que no había tenido tiempo de ver crecer a su hija. La muerte de su madre a causa de una enfermedad cardíaca había dejado un vacío en su alma que nada podía llenar. Sara era la única hija de la familia, y toda su infancia consistió en asegurarse de que su madre no se sintiera sola. Ahora que su madre se había ido, sentía que tenía que continuar su trabajo para que no fuera en vano. No puedo limitarme a ser enfermera, responde levantando la cabeza. Tengo que ser médico. Tengo que ayudar a la gente para que otros no tengan que pasar por lo que yo pasé. Mi madre se fue muy pronto y no puedo olvidarlo. Quiero salvar vidas. El director se quedó en silencio, con la mirada tranquila. Comprendió que no se trataba de una decisión, ni de un simple deseo. Era una necesidad, era su propio empeño, su deber. ¿Lo has pensado? Estudiar medicina es un gran paso. Estudiarás toda tu vida, no habrá descanso, ni entretenimiento, ni vida personal. Toda tu vida será estudio, hospitales, trabajo duro. Pocas personas pueden soportar semejante carga. Sara no respondió inmediatamente. Pensó en su madre. Recordaba cómo su madre solía contarle historias sobre lo duro que era trabajar como médico, lo mucho que tenía que estudiar. Pero siempre había orgullo en esas historias. El orgullo de mamá por su profesión, por sus conocimientos, por la ayuda que podía prestar a los demás. Y Sara quería ser así, fuerte, con conocimientos, capaz de marcar la diferencia en el mundo. Estoy preparada, dijo, mirando con confianza a los ojos del director. Sé que va a ser duro, pero estoy preparada. Mi madre se fue porque no se salvó. Y no quiero que otras personas pasen por lo que yo pasé. Esa es mi meta. Este es mi camino. El director asintió en silencio. No podía evitar respetar su determinación, a pesar de la gravedad de su elección. Era fuerte y él lo sabía. Te escucho, dijo levantándose de la mesa. Eres buena. Ya entiendes muchas cosas. Se acercó a la estantería, sacó una carpeta y la desplegó con cuidado, mostrando a la chica los documentos. Te prometo que te ayudaré con la vivienda. Irás a la Facultad de Medicina y el año que viene tendrás plaza en una residencia. Nos aseguraremos de que puedas concentrarte en tus estudios. Te lo mereces. Y más allá de eso, si puedes hacer lo que quieras. Sara sintió que algo dentro de ella se soltaba, como si finalmente hubiera dado un paso importante. Un paso que le abriría un nuevo mundo. Un mundo nuevo en el que tendría la oportunidad de salvar vidas, cambiar destinos y, tal vez, evitar tragedias como la suya. Gracias, dijo en voz baja. No le defraudaré. El director sonrió. Cree en ti misma,
Sara. Lo conseguirás. Le dio un apretón en el hombro y ella se levantó, saliendo del despacho, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Esto era un comienzo. Sentía que ahora tenía una oportunidad. Una oportunidad para una nueva vida, una oportunidad para los demás, una oportunidad que no podía desaprovechar. Cuando salió al exterior, las brillantes luces de Nueva York la rodearon y, a pesar de todo el ajetreo, Sara sintió que ahora sabía a dónde iba. Su madre no se había ido en vano. Había sido su inspiración. Seguía viva en su memoria, en su determinación. Su viaje no había hecho más que empezar. Nina estaba sentada en una vieja silla de madera en su pequeño apartamento de Barcelona, mirando la fotografía que hacía tiempo se había convertido para ella en un símbolo de pérdida y decepción. En la foto, anciano y cansado, estaba sentado su marido, Nicolás, solo, con un vaso vacío en la mano. Mientras miraba la foto, sus ojos reflejaban los años que había pasado luchando consigo mismo, con un mundo que le parecía cada vez más ajeno. De vez en cuando la dejaba sola con sus sueños y su único consuelo, un trabajo en una fábrica de helados donde se sentía un poco necesitada. Cuando Nina se marchó a Barcelona, aún creía que podía empezar de nuevo. Sus ancianos padres en su pueblo natal le aseguraron que la vida sería mejor aquí, en la gran ciudad. Realmente esperaba lo mejor. Pero, como suele ocurrir, la realidad fue mucho más dura que sus sueños. En Barcelona la esperaba la fábrica, un trabajo duro pero al menos estable. A veces anhelaba volver a su pueblo natal, a aquellos días tranquilos en el Prado, donde no había decisiones tan difíciles, ni necesidad de quebrarse. Fue aquí, en Barcelona, donde conoció a Nicholas. Era joven y encantador. Como le pareció a ella en aquel momento, él era un escape de la aburrida existencia, de la rutina diaria en la fábrica, de la soledad que llenaba cada vez más su vida. Al principio, todo había sido maravilloso. Nicolás era amable, alegre, con un don para engatusar y animar. A menudo paseaban por el paseo marítimo, con su risa sonora y contagiosa, y ella creía que esa risa era su futuro. No era como los demás hombres de la fábrica, que se quejaban de sus vidas y se sentaban durante horas a tomar un vaso de cerveza. Nicholas estaba vivo, lleno de esperanza. Todo se derritió en su interior cuando le propuso empezar una nueva vida. La vida que siempre había deseado. Una vida llena de luz y promesas. Pero al cabo de unos meses, todo se torció. Al principio, Nicholas era un compañero maravilloso, pero cuanto más se alejaba de ella, más difícil le resultaba ocultar sus defectos. Por la noche, su risa se convertía en palabrotas y su amor en promesas vacías. Ella le había oído marcharse a altas horas de la noche y regresar por la mañana con olor a vino barato y los ojos llenos de frustración. Pero ella no quería creerlo. Estaba demasiado enamorada para verlo de inmediato. Todo era como una niebla en la que se adentraba antes de darse cuenta de cuándo había ocurrido. Nina, ¿aún te preguntas cómo va a ser con este bebé? Preguntó Nicholas, en cierto modo en voz baja, después de que ella le diera la feliz noticia. Su corazón latió más deprisa. Como en una película antigua, ella estaba de pie junto a la ventana y él sentado en el sofá con un vaso entre las manos. Ella esperaba que él estuviera contento, alegre, y tal vez desenfadado. Pero él solo la miraba en silencio, con una sombra de aquel viejo descontento que empezaba a aparecer cada vez más a menudo en sus ojos. ¿No te alegras?, preguntó ella, tratando de ocultar la creciente preocupación en su voz. Es nuestro bebé. Siempre dijiste que querías tener una familia. No, Nina, no estoy preparado. Somos demasiado jóvenes. Dejó de hablar, bajando los ojos. No quiero un bebé ahora. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en nosotros. Piensa en renunciar a este bebé. Aquellas palabras sonaron como un trueno. Sintió que algo se le oprimía en el pecho, como un bulto que no podía tragar. Nicholas, al que amaba, el que había sido su roca, era de repente un extraño. Hablaba de la vida, del futuro, pero no de su futuro, no del futuro de su hijo. ¿Estás loca?, exclamó, incapaz de creer lo que oía. ¿Me estás sugiriendo que aborte? ¿Tú, que me aseguraste que estaríamos juntos para siempre? Nicholas apretó los puños, pero no dijo nada. Estaba claro que había caído en una trampa en la que su propia vida le había metido. Este momento era la primera vez en su relación que ella había sentido realmente su debilidad. No era el hombre que estaba a su lado, que la protegía y la amaba. Ya no había la chispa en sus ojos que tanto la había atraído.
No lo haré, dijo Nina, con voz dura. Te das cuenta de que no puedo hacerlo, no lo haré. Voy a tener este bebé. Si no quieres estar conmigo, vete, pero no renunciaré a esta vida. Nicolás se quedó callado. No sabía qué decir. Podría haber dicho algo como, no entiendes por lo que estoy pasando. No estoy preparado para esto. Pero en lugar de eso se quedó allí sentado, mirándola con una expresión extraña en la cara y repitiendo en voz baja que las cosas iban a ser difíciles. Pocos días después se casaron. El matrimonio fue rápido, casi forzado, pero Nina seguía confiando en que el amor prevalecería. Aún creía que algo podría arreglarse, que podrían volver a los días brillantes que habían pasado juntos, cuando todo parecía posible. El día de la boda, su madre, que estaba en el pueblo, le envió una carta. Nina no la abrió durante mucho tiempo. Cuando por fin abrió el sobre, leyó las palabras que quedaron grabadas para siempre en su memoria. Mi querida Nina, siempre he creído que eres inteligente y fuerte. Pero ten cuidado con este hombre. No es lo que crees que es. El tiempo dirá cómo será tu vida. Te pido que lo pienses, que te tomes tu tiempo. No te cases con él. Escucha a tu corazón. Él te lo dirá. Esas palabras resonaban en su cabeza el día de su boda. No dijo nada, por supuesto. Solo sonrió al salir de casa con él. Pero su corazón estaba más inquieto que nunca. Había tomado este camino porque creía que al final habría felicidad. La vida con Nicolaus se había vuelto dura. Él seguía bebiendo y cada día le parecía más pesado que el anterior. Nina seguía trabajando en la fábrica para mantener a los dos, y él caía cada vez más en sus hábitos. Su vida empezaba a parecer nada más que una larga espera a que algo la trajera de vuelta. Pero no ocurría. No era el alivio que había estado esperando. Nicolás no era un buen marido. Cada vez más a menudo se iba unos días a pasar tiempo con los amigos y luego volvía con la cartera vacía y promesas que no se cumplían. Le pedía dinero para la cerveza, para las próximas compras importantes, pero Nina ya no creía en sus promesas. Poco a poco se dio cuenta de que su vida con él no sería lo que había imaginado. Cuando se enteró de que estaba embarazada de nuevo, su mundo simplemente dio un vuelco. Había nacido Sara, su única hija. Pero no se alegró. Su rostro se cubrió de tristeza. Se dio cuenta de que el futuro de su hija sería complicado, que tendría que luchar cada nuevo día. Nicolás, cuando se enteró, tampoco estaba contento. No había felicidad en sus ojos, solo otro miedo y depresión. Ni siquiera le preguntó cómo se sentía cuando le dio la noticia. Fue otra decepción para Nina, que se dio cuenta de que su vida con este hombre era en vano. Pronto decidieron casarse para no avergonzarse ante la sociedad. La boda fue sencilla y casi sin emoción. Todo seguía como siempre, Nicholas en su estado huraño, ella en busca de lo que alguna vez pudo llamar felicidad. Pero con cada año que pasaba, las cosas no hacían más que empeorar. Nina se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en el espacio vacío y la mente dándole vueltas a muchos pensamientos. La habitación estaba en silencio. El tipo de silencio que se produce en esos momentos en los que todo el dolor y la frustración surgen y se apiñan a tu alrededor. El bebé dormía en la habitación contigua, y Nina parecía aliviada. Pero no había alivio, no había consuelo. Todo era demasiado fuerte, demasiado pesado, demasiado desesperanzador. Hacía tiempo que su relación con Nicolaus se había convertido en una dolorosa rutina diaria. Había intentado hacer la vista gorda ante su alcoholismo, sus salidas durante días, su agresividad silenciosa que aumentaba con el paso de los meses. Pero con la llegada del bebé, todo cambió. Sara vino al mundo, y con ella un montón de nuevas preocupaciones y esperanzas. Ella era su luz, su única salvación. Y Nina estaba dispuesta a luchar por su hija, aunque eso significara enfrentarse a su propio marido. Pero cada día, cada hora con Nicolaus destrozaba su fe en que podría mantener unida a su familia. Una mañana, cuando Sara era aún muy pequeña, a Nina le costó levantarse de la cama. Todo le pesaba demasiado. Nicolás se había vuelto a marchar, como siempre, sin avisar. Pero ahora, con su hija en brazos, Nina se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Se dio cuenta de que no podía ser débil, de que no podía permitirse perder su fuerza porque ahora había alguien en el mundo que la necesitaba. Pero Nicolás no le daba otra opción. Siguió bebiendo, perdió su trabajo, empezó a ocultar sus problemas cada vez más profundamente. Nina intentó hablar con él, intentó recuperarlo, pero no hubo respuesta.
Su rostro siempre se volvía pétreo y sus ojos se quedaban en blanco. Ni siquiera intentaba cambiar su vida, ni siquiera intentaba ayudar de alguna manera. Se limitaba a permanecer en su sombra, escondiéndose detrás del alcohol, detrás de pequeñas decepciones. Una noche, al volver a casa después del trabajo, Nina se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Sintió un nudo en el corazón y se acercó en silencio a la habitación. Él estaba sentado allí, en la oscuridad, con un vaso vacío en las manos. Miró su cara triste, pero algo dentro de ella ya estaba roto. «¿No has vuelto a casa?», dijo Nina, sintiendo que le temblaba la voz. Nicolás no contestó. Solo se encogió de hombros y suspiró. Era todo lo que podía darle, vacío. No se daba cuenta de que su inacción estaba envenenando sus vidas. No podía ver cómo su mujer era exprimida por el dolor cada día que pasaba, cómo perdía sus fuerzas intentando mantener en pie esta casa que se desmoronaba. «¿Te das cuenta de que no podemos seguir así?», preguntó Nina, acercándose a él. «¿Te das cuenta de que no puedo seguir estando a tu lado mientras continúas destruyéndote?». Levantó la vista, pero no dijo nada. Su rostro estaba en blanco y Nina se dio cuenta de que ya no podía esperar a que cambiara. Sintió que su paciencia, su esperanza, todo se había evaporado como el humo. Él no podía entender lo importante que era para ella ser fuerte por su hija. No podía darse cuenta de que era el último momento en que ella podía hacer algo. «Me voy, Nicholas. No puedo soportarlo más». Nina dijo las palabras, y con cada sonido la distanciaron de él. Se sentó en silencio, sin intentar retenerla. No dijo ni una palabra, pero Nina se dio cuenta de que su silencio era una respuesta. Una respuesta que ella esperaba pero en la que no creía. Sintió que se le apretaba el corazón, pero al mismo tiempo sintió que su alma se aligeraba. Al día siguiente solicitó el divorcio. Fue una decisión difícil, pero no tenía elección. Sabía que si se quedaba, moriría. Sabía que su hija no merecía crecer en ese infierno. De vez en cuando quería volver, pero cada vez que recordaba sus ojos llenos de abismo, sabía que no podía. No podía permitirse volver. Al cabo de unas semanas, cuando la situación con Nicolaus se volvió cada vez más peligrosa, Nina decidió ponerse de parto. Se dio cuenta de que necesitaba empezar una nueva vida, y que para ello tendría que pasar por el dolor, por la soledad. Pero estaba preparada. Cuando Sara vino al mundo con su hija en brazos, sintió que su corazón se llenaba de algo nuevo. No era solo amor, era salvación. Sara era su nueva vida, su nueva oportunidad. Miró a su hija y se dio cuenta de que todo lo que había hecho antes era por ella. Pero no era tan sencillo. Había algo dentro de Nina que le impedía ser completamente feliz. Estaba rota. Tenía cicatrices. Había perdido tanto que le costaba encontrar fuerzas para un nuevo comienzo. Cada día, cada vez que miraba a su hija, se daba más cuenta de que no podía volver a su antigua vida, pero tampoco podía alejarse del dolor que llevaba consigo. Y así, cuando volvió a casa con la pequeña Sara en brazos, se dio cuenta de que ese paso era su vida. Era su único camino. Estaba preparada. Pero Nicholas, como siempre, se quedó atrás, a su sombra. Tenía el corazón roto, pero sabía que tenía que ser fuerte ahora, por el bien de su hija. Sara había criado a Nina, pero su alma seguía vacía. Cada día sentía que se alejaba más y más de la felicidad que una vez tuvo, de la vida que podría haber construido. Pero ahora las cosas eran diferentes. Sara era su luz, su salvación. Y esa salvación se había convertido en su único sentido. Pero Nicholas ya no formaba parte de su vida. Se había convertido en un fantasma del pasado, una sombra que ella intentaba olvidar. Sara estaba sentada en el borde de la cama de su pequeño dormitorio, sintiendo el primer viento frío del otoño colarse por la ventana. Todo a su alrededor era nuevo, nueva ciudad, nueva vida, nuevas posibilidades. Su corazón latía un poco más deprisa de lo normal porque se dio cuenta de que era el momento en que todo cambiaba. Este momento era su oportunidad de una nueva vida. Una oportunidad que había esperado tanto tiempo. Una oportunidad que no podía desaprovechar. Hacía unos meses que Sara se había trasladado a Barcelona para estudiar medicina. Cuando pisó esta tierra por primera vez, sintió emoción. Pero lo que más la entusiasmaba no era el estudio en sí, sino la posibilidad de volver a empezar. No era solo una decisión, era una exigencia del destino. En Barcelona, en esta ciudad ruidosa y colorida, esperaba encontrar su camino. Pero no pensaba que ese camino sería tan complicado y estaría tan lleno de encuentros inesperados.
La primera semana en el albergue fue dura. Sara se estaba acostumbrando a un entorno nuevo, a gente nueva. Pero eso no era lo más difícil. El peso del pasado pesaba sobre su alma, su vida con Nicolaus, sus sueños perdidos, su corazón roto. Al principio, le había parecido imposible olvidar. Pero con cada día, con cada paso, Sara se convencía cada vez más de que podía rehacer su vida, paso a paso. Pero su mundo interior aún no estaba preparado para olvidar su pasado. Las palabras que Nicholas le había dicho una vez seguían resonando en su cabeza: no lo conseguirás. No creyó en ella, y ese fue su mayor error. Estaba dispuesta a demostrarse a sí misma y a los demás que podía ser fuerte e independiente. Podía labrarse su propio destino. En una semana, Sara ya había encontrado su primer trabajo. Por las tardes, después de las clases, trabajaba a media jornada en una cafetería cercana a su residencia. No se quejaba del trabajo duro, al contrario, sentía una satisfacción especial. Cada día se esforzaba más, a pesar de pensar constantemente en lo fácil que sería olvidar. Pero este proceso era inevitable. Tenía que olvidar. Tenía que seguir adelante. Y entonces, una noche, mientras volvía a casa después del trabajo, sus ojos se cruzaron con los de él. Andrew. Estaba de pie en la esquina, junto a una cafetería, discutiendo algo con un amigo. Sara se fijó en él enseguida. Era diferente a los demás. No demasiado brillante, pero con cierta fuerza interior, con un carisma que atraía. Se reía, y su risa era cálida y genuina, tan rara en este mundo cruel. Se fijó en ella. Su mirada era segura, pero suave, como si supiera que ella también estaba sintiendo ese momento. Ella se detuvo un momento, sintiendo que su corazón se estremecía. No podía creer que estuviera sucediendo de nuevo. Estaba conociendo a alguien que podría convertirse en una parte importante de su vida. Él se acercó y sonrió. «Hola, soy Andrei», dijo tendiéndole la mano. «Sara», respondió ella, sintiendo que el corazón le latía un poco más deprisa. Él se rió, pero no de forma molesta, sino con cierta ligereza. Fue una risa que rompió el pesado silencio que la había envuelto durante los últimos meses. «¿Estás estudiando aquí?», preguntó él, como si no supiera qué más decir. «Sí, medicina», respondió ella, un poco confusa, pero al mismo tiempo sintiendo que sus hombros se relajaban. Era como si algo que llevaba mucho tiempo alojado en su pecho empezara por fin a soltarse. Hablaron un poco más. De lo duro que era estudiar, de lo difícil que era acostumbrarse a una nueva ciudad, de lo estupendo que era que al menos hubiera algún lugar donde sentirse vivo. Era fácil hablar con Andrei, no hacía demasiadas preguntas, pero su interés era genuino. Sara se dio cuenta de que quería volver a verle. En los días siguientes empezaron a verse cada vez más a menudo. De vez en cuando paseaban por la ciudad, iban a cafés, charlaban sobre la vida. Andrei se convirtió en su apoyo. No la juzgaba, no intentaba sonsacarle historias del pasado. Simplemente la apoyaba. Eso era importante para ella. No le exigía nada, pero estaba ahí cuando necesitaba apoyo. Sus palabras no la reconfortaban, pero su presencia sí. Con cada nueva conversación con él, empezaba a darse cuenta de lo importantes que eran esos momentos para ella. Lo importante que era estar con alguien que te comprendía, que te aceptaba tal como eras. Él no intentaba cambiarla, no intentaba hacerla olvidar, pero gracias a él empezaba a darse cuenta de que el pasado no era algo para llevar como una piedra al cuello. El pasado debía quedarse en el pasado. Un día estaban sentados en el parque, en un banco, comiendo un almuerzo de bocadillos que ella había comprado en la panadería local. Sara se sintió realmente viva por primera vez. Andrew habló de algo ligero, divertido, algo sobre su familia, y ella se rió. Y de repente se dio cuenta de que los miedos, las dudas, la tristeza que arrastraba empezaban a desaparecer. Andrew la miró con una sonrisa. «Sabes, no eres en absoluto lo que creías que eras», dijo. «Eres fuerte, solo tienes que creer en ti misma». Sara le miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella empezaba a cambiar. En esos momentos, junto a Andrei, se dio cuenta de que su pasado, sus errores y el dolor que había experimentado ya no gobernaban su vida. Andrei se convirtió en la persona que le abrió una nueva forma de verse a sí misma y de ver el mundo. Se dio cuenta cada vez más de que su vida dependía únicamente de ella. Podía ser quien quisiera ser y él era el pilar que la ayudaba a dar un paso adelante. «¿De verdad lo crees?», preguntó,
sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Claro que lo creo. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que las personas fuertes no son las que no tienen miedo. Son las que pueden seguir adelante a pesar de su miedo, respondió Andrew. Sara le miró y sintió que sus manos temblaban ligeramente. Sabía que ese momento cambiaría su vida, todo estaba por delante, por primera vez sentía que podía ser feliz. Cuando él se marchó a casa, Sara se quedó sola en el parque, con esa conversación dando vueltas y vueltas en su cabeza y el corazón henchido, por fin empezaba a sentirse viva, no esclava de sus preocupaciones y frustraciones, sino una persona que realmente podía controlar su propio destino, su vida tenía un nuevo sentido. Con el paso del tiempo, ella y Andrew siguieron desarrollando su relación. Él estaba a su lado cuando necesitaba apoyo y cuando las cosas se le ponían difíciles, no le exigía nada, pero siempre estaba dispuesto a ayudar, él era quien hacía su vida más alegre y fácil. Y cada día Sara se daba más cuenta de que su exmarido, sus problemas y sus errores ya no eran lo que debía definir su vida. Sara se dio cuenta de que ahora tenía el poder de forjar su propio destino. A cada paso que daba se daba cuenta de que no tenía que depender del pasado. Todo lo que tenía que hacer era creer en sí misma y seguir adelante. Cuando Sara se enteró del testamento de su abuelo, no daba crédito a lo que oía. Estaba de pie en el pequeño despacho del notario, con el corazón latiéndole en el pecho como un martillo. Ese momento, en el que iba a enterarse de que era la única heredera del piso con el que había soñado durante tantos años, que se había convertido para ella en un símbolo de estabilidad y confianza en el futuro, había cambiado su vida. Pero con ese cambio llegó algo más, una pesadez inimaginable que empezaba a oprimirle el pecho. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a Andrei. Él había estado a su lado, apoyándola, pero ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría esto a su relación, a su lugar en la familia? Y lo más importante, ¿cómo miraría ahora a los ojos a todos aquellos que habían estado a su lado cuando ella no lo estaba, y que probablemente la considerarían culpable por conseguir algo que no merecía? Te lo mereces, seguían resonando en su cabeza las palabras del notario. Pero, ¿sería fácil para los demás aceptar sus logros? ¿Sería fácil para ella vivir sabiendo que sus propios familiares podrían empezar a mirarla como a una enemiga, como a alguien que les había arrebatado algo? Sara estaba de pie en el oscuro pasillo con los papeles en la mano. Era ineludible pensar que su vida, toda la libertad y confianza que había ganado en los últimos meses, iban a correr peligro. Y todo por culpa de una voluntad. Andrei estaba allí, como siempre. La cogía de la mano, pero también había algo nuevo en su mirada. Él, como ella, se daba cuenta de que lo que parecía sencillo y resuelto podía convertirse de repente en una lucha compleja. Estaba a su lado, pero su rostro estaba tenso. Permaneció en silencio, consciente de que lo que importaba ahora no era cómo se sentían, sino lo que sucedería a continuación. Las cosas estaban cambiando en sus vidas y ahora se enfrentaban a un nuevo reto. No te preocupes, dijo en voz baja, intentando tranquilizarla. Saldremos de esta juntos. Es tu destino y nadie te lo puede arrebatar. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no fuera fácil? ¿Y si su familia, como siempre, se muestra demasiado cercana para ver sus éxitos en lugar de sus esfuerzos? ¿Y si no lo entienden? ¿Y si su antigua familia no acepta su nuevo estatus, sus nuevas oportunidades, y empieza a mirarla como a una extraña? Sara no pudo dormir aquella noche. Se le ocurrían docenas de escenarios, cómo reaccionaría su familia ante la herencia, cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas que había dejado atrás, los problemas con su exmarido, su alcoholismo, su silencio, la forma en que se había marchado y se había llevado a su hija con ella. Nadie sabía por lo que había pasado para estar aquí, hoy, en este momento. Y ahora que había conseguido lo que quería después de todo, se sentía sola en este vasto mundo. Estás tan lejos, Sara, le dijo Andrew cuando llegaron a casa. No dejas de pensar en cosas que no han ocurrido, pero estás aquí, lo has conseguido. Lo único que tienes que hacer ahora es seguir adelante. Yo estoy contigo. Sin embargo, Sara no podía deshacerse de ese sentimiento de soledad. No podía entender por qué, aunque lo había hecho todo bien, seguía sintiéndose como una extraña en su propio mundo. Su familia la veía ahora como una figura extraña, como alguien que no tenía derecho a la felicidad porque no había pasado por las mismas luchas que ellos. Y ahora que su éxito era evidente, sus parientes podían sentir que ella les había arrebatado lo que debería haber sido suyo. Pronto iban a conocer a la familia de Andrei.
Era un acontecimiento importante, la boda de su hermana, y Sara se sentía un poco como una invitada no deseada. A pesar de todas las palabras de Andrew de que lo superarían, ella seguía sin poder quitarse de encima la sensación de que iba a ser juzgada. Su complicada relación con su hermana, que aún no la había aceptado como parte de la familia, no hacía más que agravar esos sentimientos. La boda de Andrei con su hermana había sido como siempre, con mucha gente, conversación y alcohol, pero para Sara, cada mirada, cada gesto era como una prueba. No podía quitarse de encima la sensación de que aquí la percibían como algo ajeno. Sentía cada vez más como este cambio en su vida la separaba de los que la rodeaban. Andrew se dio cuenta de su tensión e intentó tranquilizarla. No debes pensar en lo que puedan pensar, le dijo mientras estaban sentados a la sombra, en el porche. Esta es tu vida, tu destino, y puedes estar orgullosa de ti misma. Te mereces lo que tienes. Pero ¿cómo podía estar orgullosa si sentía que ese lugar donde se suponía que debía sentirse parte de algo se había convertido en un lugar donde sus éxitos parecían ajenos, donde sus logros solo planteaban preguntas? Todo cambió cuando Andrei y ella volvieron a casa. Su piso era acogedor y estaba lleno de calidez, pero Sara no podía liberarse de sus pensamientos. Su vida volvía a estar dividida. Por un lado, sabía que tenía una oportunidad de futuro, que su actitud ante la vida había cambiado. Pero, por otro, todo se complicaba por la multitud de personas que no comprendían su camino, sus aspiraciones. Unos días después de la boda, cuando el ruido de las celebraciones empezaba a apagarse, Sara recibió la llamada de un notario. Resultó que el testamento de su abuelo tenía otra característica, contenía condiciones que la ponían en una situación difícil. Tienes que estar preparada para que las cosas sean difíciles, le dijo el notario por teléfono. No todos en tu familia estarán contentos con esta herencia. A algunos les parecerá injusta. Sara se asomó a la ventana, contempló la ciudad y se dio cuenta de que su mundo volvía a cambiar. Sabía que tendría que enfrentarse a muchas dificultades, a mucha gente que querría quitárselo todo. Pero también se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar. No puede volver a ser lo que era. No puede seguir siendo débil y dependiente de las opiniones de los demás. Esta es su vida, su elección. Estoy preparada, dijo al teléfono, sintiendo que la confianza crecía en su pecho. Estoy preparada para luchar por mi futuro. Sara estaba sentada en el sillón de su nuevo piso, con el que había soñado durante años. La habitación era acogedora y cálida, y el sol brillaba a través de la ventana de su amplio salón. En todo este tiempo, a pesar de todas las pruebas y dificultades, por fin había podido sentirse como en casa. Aquí, en este piso, se sentía más segura y a gusto que nunca. Había sido un largo camino hasta llegar a este punto, y su corazón aún no podía creer del todo lo que había sucedido. Al recordar todo lo que había pasado, Sara se dio cuenta de cuánto dolor y decepción había habido en su vida, pero también de cuántas alegrías. Había pasado por dificultades que habrían destrozado a cualquier otra persona, pero no a ella. Se había hecho fuerte. Todo lo que había pasado la había llevado a este momento, un momento en el que se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. Consiguió un piso, un lugar que podía llamar suyo, y sabía que ahora sería su base para el siguiente paso. Había un trabajo por delante. Trabajar en la Facultad de Medicina, trabajar con pacientes, con aquellos que necesitaban tanta ayuda. Pero lo importante no era solo eso. Lo importante era que ella misma estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de su vida y su futuro. Su carrera soñada en medicina no era más que el principio. Andrei, que había estado a su lado todo este tiempo, estaba sentado en el sofá de la misma habitación. Disfrutaban juntos del silencio, de la alegría y del hecho de que, por fin, todos los fracasos, todos los errores y los obstáculos habían quedado atrás. A pesar de todos los obstáculos, estaban el uno para el otro. Juntos. Y a pesar de que este paso, su nueva vida, no había hecho más que empezar, Sara sintió que su corazón se llenaba de luz. Andrew era su apoyo, pero lo más importante era que se había convertido en un apoyo para sí misma. Aprendió a confiar en sí misma, en sus decisiones y, sobre todo, en su corazón. Él estaba ahí para ella, pero ella determinaba cómo sería su vida. Y eso era hermoso. No te arrepentirás de haber elegido este camino, Sara, dijo Andrew, rompiendo el silencio. La miró con una sonrisa que siempre hacía que su corazón latiera más deprisa. Tienes razón, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Por fin he elegido mi camino, y es mi decisión.
Lo seguiré, ignorando los obstáculos. Estoy preparada para ello. Y ahora creo que todo saldrá bien. Sara le miró a los ojos y sintió que su apoyo le daba fuerzas. Él nunca había intentado dirigir su vida. Había estado a su lado, la había ayudado cuando lo había necesitado, pero siempre había respetado sus decisiones. Y eso tenía algo de asombroso. No se sentía débil. Se sentía una mujer fuerte que podía hacer frente a cualquier dificultad. Han pasado unas semanas. Sara empezó a trabajar en la Facultad de Medicina. Cada día estaba más inmersa en su profesión, en ayudar a la gente. Sentía que su vida cobraba un nuevo sentido. Todo lo que había vivido ahora le parecía una preparación para algo más. Entre aquellas paredes, entre las personas que le confiaban su salud, se encontró a sí misma. Con cada paciente, con cada caso, se sentía más segura de su elección. Ya no pensaba en el pasado. El pasado formaba parte de su viaje, de su devenir. Pero ya no era lo que definía su vida. No volvía a él, no miraba atrás. Todo lo que necesitaba para el futuro estaba delante de sus ojos. No se arrepentía de nada. Tenía una nueva vida, un nuevo propósito. Y así, un día, cuando volvió a casa, encontró a Andrei en la mesa, con un plan para su futuro. Tenía los documentos en las manos y ella, enarcando las cejas, se le acercó. ¿Qué es esto?, preguntó acercándose. He pensado que es hora de que pensemos en el futuro, respondió él, sonriendo. No solo sobre tu carrera. Deberíamos pensar dónde estaremos dentro de unos años. ¿Qué tal si seguimos construyendo nuestras vidas aquí, en Barcelona? Sientes que esta es tu casa, ¿verdad? Sara se detuvo. Se quedó mirando los papeles. Era un nuevo paso, una nueva etapa en sus vidas. Podría haberlo visto como un obstáculo más, pero en lugar de eso, sintió que este paso formaba parte del viaje que Andrei y ella habían emprendido juntos. Tienes razón, dijo sentándose a su lado. Siempre podemos encontrar formas de avanzar. Lo importante es que no estamos solos. Estamos juntos. Y en ese momento, mientras se miraban, Sara sintió que todo lo que había pasado antes, el dolor, las decepciones, las dudas por fin desaparecía. Ya no era prisionera de su pasado. Ahora tenía un futuro que podía construir por sí misma. Ella y Andrew habían construido juntos ese camino y, a pesar de todas las dificultades, creían en su felicidad. Sara sintió de verdad que su vida se estabilizaba. Sintió que su corazón se llenaba de nueva fuerza y energía. Las dificultades no se convirtieron en obstáculos, sino en peldaños que ella era capaz de superar. No tenía miedo al cambio, no tenía miedo de lo que le esperaba. Porque ahora sabía que podía con todo. Pronto, mientras Andrew y ella preparaban juntos un plan para el año siguiente, se dio cuenta de que todo iba a salir bien. Lo único que tenía que hacer era seguir adelante, seguir creyendo en sí misma y en los cambios que estaba creando en su interior. Sara dejó de ser una persona que dudaba de sí misma. Se convirtió en alguien que construye su futuro con confianza, con voluntad de afrontar nuevos retos y con determinación. La vida de Sara no había hecho más que empezar.